Que está empezando el vídeo, espabila. Freno de mano. 7 días me esperan por delante en un viaje que voy a hacer en coche hasta Italia. Más o menos llevo ya un itinerario marcado y unos horarios programados. Se da paso e incluso hice la compra online de los billetes para entrar a los museos vaticanos. Pero no sé nada más, no sé cómo va a salir la aventura. Así que salimos rumbo a Italia, kilómetro cero, y nos vemos. Estamos en la Junquera y nos disponemos a cruzar la frontera. Nos dirigimos directamente ya hacia Francia. Venga, vamos. Y aquí estoy, relajándome un poquito en la primera área de descanso tras entrar en Francia. Desde luego que las áreas de descanso de aquí, del país vecino, son una verdadera maravilla. Voy a entrar a desbeber un poquito y continuamos el camino. Mira, hasta una tumbona. ¡Qué trompazo me he dado! No, sí, sentarme sí que me he sentado, pero a ver, me levanto. La leche que golpe me he dado. Y llega el final de lo que es la primera noche. Aquí paramos cerca de Aus de Provence. Esto que acentazo se me está pegando ya de François. Bueno, pues ya hemos pasado la noche aquí, en este Ibis Budget, en la Provence, en Francia. Su eslogan es el descanso esencial a un pequeño precio. La verdad es que cumplen lo que prometen. Ahora que hemos descansado, vamos a volver a coger el coche y directos hacia Italia. ¡Vámonos! Bienvenidos a Italia. Y aquí estoy haciendo una paradita no programada. Estamos atravesando todo lo que es la cordillera tras salir de Génova, pero ha valido la pena parar aquí porque no lo teníamos programado y sin embargo, mira, las vistas son espectaculares. Estamos inmersos en plena cordillera. Y aquí en la cafetería esta del ladito he probado mi primera pizza en Italia y me ha sabido buenísima. Hemos pedido 5 raciones de pizza más un agua de 1,5 litros y han sido un total de 30 euros. Pues oye, de momento perfecto. Bueno, tras un descansito continuamos. Tras acceder a Pisa por su entrada norte, a unos pocos metros nos encontramos ya con el parking de la Piazza del Miracoli. Eso sí, os lo vais a encontrar lleno de vendedores ambulantes, los cuales se lanzan literalmente a la caza del turista. Este sitio lo elegí principalmente porque está muy cerca de la autovía y también está muy cerca de una estación de tren y tengo una combinación perfecta para ir hasta Roma y de ahí moverme con el metro. También está muy cerquita, a tan solo 2 horas y media de Florencia y a poco más de 1 hora de Nápoles y de Pompeya. Cuando viajo en coche siempre suelo buscar lugares que se encuentran apartados de los centros de la ciudad.
Una de ellas es por no meterme en el centro de la ciudad con el coche, tráficos, zonas restringidas, lugares para aparcar, etcétera, etcétera. Y otras porque cuando termino el día pues me suele gustar estar en un sitio tranquilo. Aparte es un camping que tiene muchísimas comodidades. En la cabaña donde estoy instalado, pues bueno, no me puedo quejar de nada. Buena cama, cuarto de baño, calefacción, y el precio ha sido espectacular. Con tan solo 33 euros por día puedes coger una de estas cabañas que están preparadas para 5 personas. ¿Qué tal? Compañeros de viaje, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí me pilláis editando el vídeo este que estáis viendo. Que, bueno, que se lo estáis viendo como es que yo aún lo estoy editando. Bueno, da igual, total, apago. Pues llegados a este punto de que hemos entrado ya por el norte de Italia hasta el campamento base que tenemos en el Fiano. Espera, mejor busco un mapa y sobre el mapa os lo explico. A ver, un segundito que ahora vengo. No sé. Es que no encuentro ahora ningún mapa de Italia. Ah, vale, ya sé. Esto. A falta de mapa, pues vamos. Esto es más o menos lo más parecido que he podido encontrar a Italia. Y ya estamos aquí, estamos en el campamento base. Hemos visitado ya y hemos callejeado por Roma, hemos visitado los foros y el Coliseo, y luego al día siguiente lo que hicimos fue subirnos directamente a Florencia. Al día siguiente lo que hicimos fue otra vez bajar a Roma con el tren y visitar el Vaticano, y ya directamente el último día de estancia en nuestro campamento base del Fiano bajamos a visitar Pompeya. Y a tan solo 1 hora de camino de Pompeya voy a echarme un cafelito porque... ¿Qué tal? Muy buenos días, señores. Y tras tomarme un palmo y medio de café, nos vamos a Venecia. Y si viajáis en coche por Italia, los mejores lugares para poder comprar souvenirs tipo vino, pasta, chocolates, etcétera, 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 son las áreas de servicio de las autovías. Son los lugares donde he visto los precios más económicos, también incluso para comer. A mí desde luego me ha llamado un montón la atención, precisamente en estas áreas de servicio de la autovía, que tengan unos precios tan económicos y encima que tiene toda la comida una pintaza increíble. El café desde luego está buenísimo, así que no tengáis ningún miedo en parar en este tipo de áreas de servicio. Y de vuelta hacia casa, pero ahora he vuelto por Milán, he parado en San Bonifacio, en el Hotel Estadio. El hotel está muy bien, me ha parecido bastante económico para la calidad del sitio, y ahora sí, pasando por Milán me dirijo hacia Génova, y de Génova cruzamos frontera Francia. Venga. Y tras este resumen salgo del país antes de que sea tarde y me quiera quedar a vivir en él para siempre. Play otra vez, ahora.